Con continuación del tema de la genética, eh, es importante recalcar que la organización de los cromosomas humanos se llevan a cabo mediante nucleosomas, que son este, estructuras conformadas por histonas, eh, en su totalidad 8, que viene siendo un octámero. Estas van a ser enrolladas por unas- una doble hélice de ADN y a la vez van a estar sujetas a la histona H1 y, y con esto empezaríamos, pero antes también cabe mencionar que más bien explicar cómo es que el, el ADN se traducía, perdón, se transcribía a ARN para después traducirse a proteína. Recordemos que el ADN eh, es una cadena de nucleótidos que estos a su vez están conformados por una base, por un azúcar que es una pentosa. Y como estamos hablando de ADN, nos referimos a una desoxirribosa, que habíamos dicho que a comparación del ARN, esta en su estructura tiene uno, un, un hidrógeno, perdón, en el ARN tiene un hidroxilo en vez de un hidrógeno, que en la desoxirribosa prácticamente lo pierde, este es oxígeno. Eh, y bueno, esta pentosa unida a una base nitrogenada, que habíamos dicho que podría ser la, entre una timina, una adenina, una citosina y una guanina, más el, el enlace con el fósforo, una fosforilación, y que estos a su vez se van a unir al fósforo de otro nucleótido por medio de un proceso llamado unión fosfodiéster. Em, También explicamos que la unión de las bases nitrogenadas de los diferentes nucleótidos llevan por nombre de beta, de un enlace beta N glucosídico, que consistía en que el enlace era beta, ya que su, la dirección del enlace iba hacia arriba y se encontraba en el carbono número 1 con unión del nitrógeno número 9 de la base nitrogenada. Y bueno, es así como se formaba esta cadena de polinucleótidos y así formar los ácidos nucleicos. Y bueno, esta cadena de ácidos nucleicos, eh, ahora sí, como ya lo había mencionado anteriormente, es la encargada de enrollar a las histonas, que son unas proteínas de bajo peso molecular, para poder formar los nucleosomas, que es la primera estructura de, del la primera estructura del ADN, bueno, del material genético en sí. Y bueno, también cabe mencionar que para que pueda pasar el del ADN a proteína necesita de un intermediario que es el ARN. Y bueno, esto se puede dar gracias a que, como habíamos mencionado en el ADN, se encuentra más bien en la estructura del ADN se encuentra un marco abierto de lectura en el que se va a encontrar
un, una parte de él que se llama el promotor. La RNA polimerasa, que es la que ayuda a pasar del ADN a RNA, se pega al promotor y después de esto, los factores de transcripción, que son proteínas que se ubican fuera del marco de lectura, ayudan a que éstas empiecen a transcribir. eh, Empiecen a transcribir los genes que se pueden expresar. Todos los RNA empiezan con la secuencia AUG, que es adenina, uracilo y guanina. Las moléculas 5'Cap y 3' A tail protegen al RNA mensajero, que sirven para lo ayudan a salir del núcleo, a, a este RNA. Eh, el RNA mensajero pasa al ribosoma, finalmente, después de que se haya hecho la transcripción y que los intrones se hayan podido remover de del, del marco abierto de lectura, que es donde se expresaron los genes. A esto se le conoce como splicing. Bueno, una vez que se da el splicing, la proteína termina de generarse y esta sale del núcleo para poder llegar al ribosoma y empezar a traducir la información genética. Y bueno, en los eucariotas del ADN, recordemos que está en forma de tanto de cromatina como heterocromatina. Y en la cromatina, es posible hacerse la transcripción, mientras que en la heterocromatina no es posible. Y a su vez la heterocromatina se divide en dos, que es la heterocromatina constitutiva y la facultativa. La constitutiva se encuentra en todas las células y forma la región satélite de los cromosomas, mientras que la facultativa depende del estado fisiológico o del desarrollo de una célula, y esta es más que nada encargada de diferenciar las células para que realicen sus distintas funciones. Y también habíamos dicho que las cromátidas son los brazos de los brazos de los cromosomas, que es el material genético totalmente empaquetado. Y bueno, hablemos de la heterocromatina constitutiva, que contiene un tipo particular de ADN que se llama ADN satélite y que es formado por un gran número de secuencias cortas repetidas en tándem. Y este tipo de heterocromatina es estable y conserva sus propiedades en todas las etapas del desarrollo. La heterocromatina facultativa se caracteriza por la presencia de secuencias repetidas de tipo line. Eh, Esta heterocromatina es reversible, y su estado heterocromático depende de la etapa del desarrollo y del tipo celular. La heterocromatina facultativa no es particularmente rica en ADN satélite y por ello no es polimórfica, lo que quiere decir que no tiene distintas formas. Cuando la heterocromatina está condensada, el ADN de la heterocromatina se replica tiempo después, y la heterocromatina es transcripcionalmente inactiva, y por lo tanto no participa en la recombinación genética. Y como habíamos mencionado, las proteínas histonas, que son proteínas básicas ricas en aminoácidos de lisina y arginina, son proteínas del tipo globular. Son solubles en agua y coagulan con el calor. Constituyen la mitad del cromosoma y se unen mediante interacciones iónicas con los fosfatos
de los nucleótidos del ADN para así formar la cromatina. Aquí podemos ver que en estos enlaces hay tanto intramoleculares como intermoleculares. En los intramoleculares son los que suceden dentro de las moléculas, ya sea de fosfato, con las moléculas de proteína. Dentro de estos enlaces se dan los iónicos y los covalentes, ya que las moléculas de fosfato, de fósforo, suelen ser negativas, mientras que las, las moléculas de la base, más bien de la pentosa, suelen ser positivas. Por lo tanto, es posible que estas se puedan unir las bases, digo, la ribosa con los ácidos fosfóricos. Y los enlaces intermoleculares que suceden en el exterior de estas moléculas influyen tanto en el pH como en las fuerzas de Laue y Van der Waals. En los nucleosomas, eh, reiteramos que están conformados por un octámero de histonas, que son dos histonas de cada tipo, a excepción de la histona H1, que es la que le va a dar soporte, o va más bien unir la cadena de doble hélice del ADN con el octámero de histonas, para así poder formar el nucleosoma. Y aquí ya habíamos visto de histonas. Y esto es muy importante, ya que aquí hablamos ya de la epigenética. La epigenética quiere decir que dentro de la genética está la, este, la, la facultad de poder modificar la expresión genética del ADN. Un ejemplo sería por medio de acetilaciones. Estas desactivan ciertos genes y al igual que las metilaciones, que gracias a que se agregan grupos metil, que son CH3, estos también tienen la capacidad de desactivar ciertos genes. Y también interactúan las fosforilaciones, que son las uniones con los fósforos. Y y bueno, la explicación de esto se da porque en cada histona se encuentra una cola que es susceptible a la modificación, lo que quiere decir de que puede alterar la composición del gen, más bien la expresión del gen, lo puede cambiar. Y bueno, también habíamos hablado de los niveles de condensación, que el primer nivel podría, más bien viene siendo el nucleosoma, que era de 10 nanómetros, y el segundo nivel es el selenoide de 30 nanómetros, el tercero, que vendría siendo si no me recuerdo, 100 nanómetros, que es el supersolenoide, y el cuarto que, este, que da un total de 700 nanómetros, que viene siendo el cromosoma en sí. Y bueno, esto es algo que ya habíamos visto, ¿no? Que este, los nucleosomas están separados por cierta cantidad de pares de bases, que vendrían siendo un total de 200 pares de bases, que son las que van a separar un nucleosoma de otro. Habíamos visto el solenoide, el supersolenoide. Me había equivocado, realmente el supersolenoide es el que mide 700 nanómetros, 300 nanómetros realmente. Ajá, y
y cómo pasaba de ADN a cromosoma. Y también lo habíamos visto los niveles de organización, que vendría siendo lo mismo. En biología habíamos visto que había 4 tipos de cromosomas dependiendo de la ubicación de su centrómero. También cuáles eran las partes del cromosoma, ¿no? Las cromátidas, que son los brazos del cromosoma, los brazos cortos, que son representados por la letra P, y los brazos largos, que son representados por la letra Q. Los telómeros, que son las puntas de los, de las cromátidas. El centrómero, que es el centro del cromosoma. Las bandas, que son cómo se van leyendo la expresión de los genes y por medio de un proceso que se llama bandeo de genes. Y aquí hay algo muy importante que nos dice que la mitocondria, que es un organelo de una célula eucariota, este es capaz de tener su propio material genético de ADN. Y, y esto se hace, y Lynn Margulis es el que explicó por primera vez que la mitocondria, por medio de una endosimbiosis, es capaz de poder producir su propio material genético. También habíamos dicho que los cromosomas humanos, son un total de 22 este, cromosomas som- somáticos, no, autosómicos, y dos sexuales, que es el X y Y, que vienen siendo un total de 24 pares de cromosomas, y que los cromosomas autosómicos son diploides, que tienen una copia de cada gen, y los sexuales son haploides, que realmente no tienen una copia en sí. Y bueno, ahora hablamos de los genes. Em, los genes son unidades de información genética. Son el producto de la mayor parte de genes en una proteína. El- También son los miembros de un par de cromosomas, contienen información genética congruente entre sí, y se estima que en cada ser humano tiene un total de 25.000 genes totales que se pueden expresar. Y ahora hablemos del genoma, que es todo el material genético en sí. Es el juego completo de instrucciones hereditarias para la construcción y mantenimiento del organismo y pasar la vida a la siguiente generación. Así que podríamos decir que el genoma es el encargado de transmitir, el encargado de la herencia, vaya, de cómo un individuo pasa sus genes a otro para así poder formar vida, y que el organismo no se muriera sin haber expresado sus genes. Esta es información que ya habíamos visto antes. La secuencia de ADN que conforma el genoma humano contiene codificada la información necesaria para la expresión, altamente coordinada y adaptable al ambiente.
del proteoma humano, es decir, el conjunto de proteínas del ser humano, que son las proteínas que se pudieron traducir gracias a todo este proceso que hubo entre el ADN con el RNA mensajero y el poder expresar sus genes para después traducirlos a proteína. Y bueno, aquí vemos un, este, un organizador gráfico que nos dice cómo es el genoma de las eucariotas y, y que el ADN de copia única puede ser tanto codificante como no codificante. En el codificante están los genes, que son estructural, que codifica polipéptidos o ARNs, y el regulador, que controla la expresión del gen, mientras que en la no codificante es intragénica, lo que quiere decir que es un intercalado dentro de los genes, y el intergénico, que separa los genes. Y aquí habíamos visto que los exones son los que son capaces de codificarse, mientras que los intrones no se podían codificar. Ahora hablemos de los pseudogenes. Son aproximadamente 19.000, que son versiones completas o parciales de genes que han acumulado diversas mutaciones y que no se transcriben. Se clasifican en no procesados, que es un 30%, y procesados, que son 70%. Los no procesados se caracterizan por poseer tanto exones como intrones, y los procesados, por lo contrario, son copias de ARN mensajero retrotranscritas e insertadas en el genoma. Y los pseudogenes en sí son genes que alguna vez funcionaron. Y aquí podemos observar este otro organizador eh, que nos explica el ADN repetitivo, que es tanto codificante como no codificante. En el codificante se encuentra el agrupado, que son genes repetidos en tándem, familias multigénicas agrupadas. Y también se encuentra el disperso, que son familias multigénicas dispersas. Mientras que en el no codificante son repeticiones en tándem mini-satélite y microsatélite, y repeticiones dispersas, el SINE y el LINE. En el ADN intergénico, este, que son las zonas que recapitulamos, separan los genes, dice que gran parte del ADN intergénico puede ser un artefacto evolutivo sin una función determinada en el genoma actual. Algunas prefieren denominarlo como ADN no codificante. Y aquí podemos ver que en el ADN extragénico repetido se pueden expresar en tándem, que, que lo conforman los microsatélites, los minisatélites y los satélites. Y en el disperso son elementos transponibles, que son el SINE, el LTR, el LINE y transposones. Esta es una prueba entre tres individuos, tres personas distintas, el cómo los cuatro pares de cromosomas homólogos pueden ayudar a identificar la variable distinta entre cada individuo. Y esto por lo regular, el VNTR, que es Variable Number Tandem Repeat, sirve para poder encontrar la secuencia de la expresión de los genes de, de un individuo, por ejemplo, dentro de un árbol genealógico, ¿no?
donde una persona le heredó sus genes a su, a su, a su sucesor, que vendría siendo su hijo, y así consecutivamente. Y estos muchas veces se utiliza para poder hacer pruebas de paternidad y entre otras cosas. El ADN repetido en tándem nos dice que se encuentran aquí los satélites, que es el conjunto de repeticiones en tándem de tipo satélite que comprende un total de 250 MB de genoma humano. Mientras que los minisatélites eh, es compuesta por una unidad básica de secuencia de 6 a 25 nucleótidos que se repiten en tándem, generando secuencias de entre 100 y 20.000 pares de bases. El genoma humano contiene aproximadamente unos 30.000 minisatélites. Aquí podemos ver ciertas características de los microsatélites, que nos dice que están diseminados en la totalidad del genoma y que un microsatélite está típicamente conformado por un motivo repetitivo, en el cual se encuentra contenido la secuencia repetida y dos regiones flanqueantes, las cuales se encuentran a ambos lados del motivo repetitivo. Constituyen más del 60% en el genoma, es decir, el 2%. Las configuraciones de repeticiones más comunes son las dinucleótidas y constituyen alrededor del 0.5% del genoma. Las repeticiones dispersas son secuencias de ADN que no son funcionales para nosotros, pero se encuentran en nuestro material genético. Es parte de la secuencia del genoma humano, y gran parte del ADN intergénico puede ser un artefacto evolutivo sin una función determinada en el genoma actual. Y bueno, dentro de las secuencias repetidas del ADN repetido en tándem, encontramos que los satélites es el conjunto de repeticiones en tándem de tipo satélite que comprende un total de 250 MB del genoma humano, que comprenden entre 40 y 100 pares de bases. Y estos normalmente suelen encontrarse en los centrómeros de los cromosomas, mientras que los minisatélites siempre los encontraremos en los telómeros y que vienen conformando entre 15 a 25 pares de bases. Y por último tenemos a los microsatelitales, que son entre 5 y 15 pares de bases y se localizan entre los telómeros y los centrómeros. Eh, Aquí podría ser importante resaltar lo de los transposones, que son elementos móviles, y el concepto es que los segmentos del ADN tienen la capacidad para moverse por el genoma. Y bueno, en sí la transposición es el cambio de posición de un elemento móvil en el genoma.
Su función es solamente autoperpetuarse, y en la representación en el genoma es del 25 al 50% en mamíferos. Sus duplicaciones hacen que su respectividad en el genoma aumente, y muchos de ellos han perdido su capacidad de moverse. Los retrotransposones, similares al retrovirus, LTR, están presentes en el genoma de todas las eucariotas, muy frecuentes en levaduras y en Drosophila, y algo menos frecuentes en mamíferos. El 8% está en el genoma humano. Mecanismo de integración similar al de los retrovirus. La mayoría de los retrotransposones derivan del retrovirus y pues bueno, realmente no influyen o no tienen mucha relevancia en el tema que estamos abarcando, por lo tanto únicamente nos quedamos con la definición de los transposones. Y aquí vimos un organizador, que es la organización del genoma humano, que es el ADN de copia única, que son los genes en un 1.5%, y el ADN repetitivo, que en su estructura cromosómica existe el ADN satélite que abarca un 15%, que es ADN satélite alfa, y el ADN de secuencias dispersas, que bueno, son las familias ALU y LINE. Aquí encontramos otro organizador donde nos habla más ampliamente cómo se encuentra conformado el genoma nuclear, que habíamos dicho que es este genoma intragénico e intergénico, que en el ADN intragénico se encuentran los genes y secuencias relacionadas a la codificante y no codificante. En los no codificantes encontramos a los pseudogenes, que habíamos dicho que no eran capaces de codificarse, los fragmentos genéticos, los intrones y las otras secuencias no traducidas. En, en las codificantes, pues encontramos que pueden haber 35.000 genes en proteínas y 500 de ARN funcionales, que son 4 genes de RNA. Y bueno, luego están los intergénicos, el ADN también conocido como extragénico, que son tanto moderadas o altamente repetitivas, que en los repetitivos dispersos encontramos los cortos, que son los SINEs, y los largos, que son LINEs. Los LTR y también los LTR y transposones, que son los que habíamos dicho que son los que tienen la capacidad de pasar de un gen a otro. Y también están los sex, que son únicas o bajo número de copias. Y también dentro de las altamente repetidas, encontramos los repetidos en tándem, que son los que habíamos mencionado, los satélites, mini satélites y microsatélites. Y aquí también encontramos las clases de genoma, pero dentro del, vaya, del reino tanto de las bacterias como de los virus y del reino animal, ¿no? Que en este se encuentran las células eucariotas, las bacterias, las procariotas, y dentro de los virus, los genomas virales. Y dice que los genes de ARN, cuya transcripción produce ARN de transferencia, el ARN ribosómico, que se le llama ARN-R, microARN, u otros genes ARN no codificantes,
más bien no son codificantes, y los ARN ribosomales y de transferencia son esenciales en la constitución de los ribosomas y en la traducción de las proteínas. Y aquí podemos ver cómo, en el marco abierto de lectura se realiza la transcripción, que es cuando el ARN, la ARN polimerasa entra en el promotor del de la región codificante, perdón, se pega a la región no codificante y empieza a realizarse la transcripción de todos los genes expresados dentro del ADN hacia el ARN mensajero, y que el, el, AR el ARN va a poder salir del núcleo gracias a un, a un proceso llamado splicing, que es cuando se remueven los intrones y que las moléculas 5' cap y 3' poly A tail son las encargadas de proteger el RNA mensajero para que ésta pueda salir del núcleo. Y finalmente pueda pasar al ribosoma para que pueda traducirse a toda la información genética de la proteína. Que bueno, para que salga del núcleo tiene que convertirse en proteína, el, este, el material genético. Y aquí podemos ver la composición de los ácidos ribonucleicos, que es el RNA. Em, bueno, dentro de estos podemos encontrar que está los distintos tipos de RNA, que es es el RNA mensajero, el RNA de transferencia, y, y aquí podemos identificar las clases por célula, ¿no? Por ejemplo, en el RNA mensajero encontramos un número mayor a 1000 clases de células. Su longitud varía entre 400 y 6000 pares de bases, más bien 6000 bases. Esta vez no se, importante reconocer que aquí no se va a decir pares de bases, porque cuando se dice pares de bases se hace referencia al ADN, ya que recordemos que van en sentido este antiparalela, que son dos cadenas que vienen en direcciones distintas, mientras que el ARN es una cadena, es una única cadena, una cadena sencilla. Y es por eso que se le llama únicamente bases, que se van contando por bases. Su proporción es de 5%, su vida media es corta en sí, y tiene la función de traducir. Y bueno, hasta aquí acabaría el tema de este primer parcial de la materia de bases moleculares. Y bueno, hasta aquí, hasta aquí mi explicación.